Gregory era reconocido como un artesano excelente. Vivía en un pequeño pueblo remoto en Siberia y en este momento llevaba a su pareja al hospital. Tenía que recorrer más de 30 kilómetros y el camino era terrible. Un conductor de correos del gobierno apenas habría podido manejarlo, mucho menos un hombre mayor, sin experiencia como Gregory. Un viento frío y cortante soplaba directamente en su cara. Nubes de copos de nieve giraban en todas direcciones, de modo que no se sabía si la nieve caía del cielo o se levantaba del suelo. Los campos, los postes de telégrafo y el bosque no se veían por la neblina de nieve. Cuando una ráfaga particularmente violenta se abalanzaba sobre Gregory, ni siquiera se podía ver a los huskies siberianos. Los perros, hambrientos y debilitados, avanzaban lentamente. Les requería toda su fuerza para arrancar las patas de la nieve profunda y tirar con todo el cuerpo, con la cabeza inclinada hacia adelante, luchando contra el viento y la tormenta. Gregory tenía prisa. Se movía inquieto en el asiento delantero, agitando el látigo para azuzar a los huskies que seguían esforzándose al máximo bajo el peso del trineo. «No llores, Natasha», murmuraba. «Ten un poco de paciencia. Por favor, Dios quiera que lleguemos al hospital y en un santiamén te sentirás mejor. Pavel Ivanich te dará unas gotas o les dirá que te hagan sangrías. O tal vez su señoría se digne a frotarte con algún tipo de espíritu. Te sacará eso del costado. Pavel Ivanich hará todo lo posible. Gritará y pisoteará, pero hará lo posible. Es un buen caballero, afable y honesto. Dios le dé salud. Tan pronto como lleguemos allí, saldrá disparado de su habitación y comenzará a maldecirme. «¿Cómo? ¿Por qué tan tarde?», gritará. «¿Por qué no llegaron antes?». El artesano azotó el látigo y sin mirar a su pareja continuó murmurando para sí mismo. «Aquí está la cruz para usted. Partí casi antes de que amaneciera. ¿Cómo podría haber llegado antes con una tormenta de esta magnitud? Por favor, mírelo usted mismo. Ni el mejor trineo podría haber llegado antes, mientras que mi viejo trineo, tirado por huskies hambrientos y cansados, es una vergüenza». Y Pavel Ivanich fruncirá el ceño y gritará: «Te conocemos, siempre encuentras alguna excusa. Te apuesto que te has parado en media docena de cantinas». Y yo diré: «Doctor, ¿acaso soy un criminal? Mi mujer está entregando su alma a Dios, se está muriendo, y voy a pasar de cantina en cantina. ¿Qué idea, en verdad, que las cierren a las cantinas?» Entonces Pavel Ivanich ordenará que te lleven al hospital y yo hablaré con él. «Pavel Ivanich, le agradecemos humildemente. Perdónenos, no sea severo con nosotros, campesinos. Merecemos un buen tirón de orejas, mientras que usted amablemente se toma la molestia y ensucia sus pies en la nieve». Y Pavel Ivanich me dará una mirada como si quisiera golpearme y dirá: «Sería mucho mejor que no estuvieras bebiendo vodka, tonto, sino que te compadecieras de tu mujer. Necesitas una paliza». Tiene razón ahí, una paliza, Pavel Ivanich, que me parta un rayo. Su señoría, le doy mi palabra, aquí delante de Dios. Tan pronto como mi Natasha, esta misma aquí, esté bien de nuevo y vuelva a su estado natural, dejaré la bebida y haré lo que usted me pida. Le regalaré un estuche de cigarrillos, si quiere, de la mejor madera de abedul. O quizás pueda hacerle unas bolas para croquet. Haré lo que sea. No le cobraré ni un céntimo. En Moscú le cobrarían 4 rublos por un estuche de cigarrillos así, pero no le cobraré ni un céntimo. El médico se reirá y dirá: «Oh, está bien, entiendo, pero es una pena que seas un borracho. Sé cómo manejar a la gente de bien, vieja. No hay ningún caballero con el que no pueda hablar. Solo Dios permita que no nos salgamos del camino». Y el artesano siguió murmurando interminablemente. Hablaba mecánicamente para obtener un poco de alivio de sus sentimientos depresivos. Tenía muchas palabras en su lengua, pero los pensamientos y preguntas en su mente eran aún más numerosos. La tristeza había llegado a Gregory sin darse cuenta, sin esperarlo, y ahora no podía superarla. No podía recuperarse. Había vivido hasta ahora en una calma inalterada, como en un estado de embriaguez perpetua interrumpido ocasionalmente por su trabajo, sin conocer ni el dolor ni la alegría, y ahora de repente era consciente de un dolor terrible en su corazón. El ocioso despreocupado y bebedor se encontró de repente en la posición de un hombre ocupado, agobiado por las ansiedades y la urgencia, e incluso luchando con la naturaleza.
El artesano recordó que el problema había comenzado el día anterior. Cuando llegó a casa, un poco borracho como de costumbre y por hábito arraigado había empezado a maldecir y agitar los puños, su esposa lo observó de una manera que nunca antes había hecho. Normalmente la expresión en sus ojos envejecidos era la de un mártir, sumisa y resignada, pero esta vez lo miró con una severidad inquebrantable, como lo hacen los santos en las imágenes sagradas o aquellos que se encuentran al borde de la muerte. Desde esa extraña, maliciosa mirada en sus ojos, comenzó el problema. Gregory, aturdido por la sorpresa, pidió prestado un trineo y ahora llevaba a su esposa al hospital con la esperanza de que por medio de polvos y ungüentos Pavel Ivanich le devolviera su salud habitual. «Natasha», murmuraba el artesano, «si Pavel Ivanich te pregunta si te golpeé, di, nunca y nunca más te golpearé, lo juro. ¿Y alguna vez te golpeé por maldad? Te golpeaba sin pensarlo o querer hacerlo. ¿Cuántos maridos no se preocuparían por la salud de su esposa? Pero veme, aquí estoy llevándote. Estoy haciendo lo mejor que puedo, y ve el clima tan horrible. Hágase tu voluntad, Señor. Dios permita que no nos salgamos del camino. ¿Te duele el costado, Natasha? ¿Por qué no hablas? Te pregunto, ¿te duele el costado? Le parecía extraño que la nieve en el rostro de su esposa no se disipara por su calor corporal. Era raro que el rostro en sí luciera de alguna manera tenso y se hubiera vuelto de un color gris pálido, ceroso y tenue, y hubiera adquirido un tono grave y solemne. «Eres una tonta», murmuraba el artesano. «Te lo digo en mi conciencia ante Dios, y tú vas y... Bueno, eres una tonta. Tengo ganas de no llevarte con Pavel Ivanich». Gregory soltó las riendas y comenzó a pensar. No podía forzarse a ver a su esposa. Estaba asustado. También tenía miedo de hacerle una pregunta y no obtener una respuesta. Al final, para poner fin a la incertidumbre, sin mirar alrededor, sintió la mano fría de ella. La mano levantada cayó como un tronco. Y Gregory lloró. No estaba tan apenado como molesto. Pensó en lo rápido que todo pasa en este mundo. Su problema apenas había comenzado cuando la catástrofe final había ocurrido. No había tenido tiempo de vivir con su esposa, de mostrarle que lo sentía antes de que muriera. Había vivido con ella durante 40 años, pero esos 40 años habían pasado como si fueran en una niebla. Entre borracheras, peleas y pobreza no había habido sensación de vida. Y como si a propósito su esposa murió justo cuando él sentía que más la amaba, que no podía vivir sin ella, y que se había comportado terriblemente mal con ella. «Vaya, solía recorrer la aldea», recordó. «Yo mismo la mandé a pedir pan. Debió haber vivido otros 10 años. Ahora estoy seguro de que piensa que realmente era ese tipo de hombre. Santa Madre, ¿pero a dónde demonios estoy yendo? Ahora no se necesita un doctor, sino un entierro. Debo regresar». Gregory dio la vuelta y azotó la rienda con todas sus fuerzas. El camino empeoraba cada hora. Ahora no podía ver el yugo en absoluto. De vez en cuando el trineo chocaba con un abeto. Un objeto oscuro arañaba las manos del artesano y pasaba ante sus ojos, y el campo de visión era blanco y giraba de nuevo. «Vivir de nuevo», pensó Gregory. Recordó que hace 40 años Natasha había sido joven, hermosa, alegre, que había venido de una familia acomodada. La habían casado con él porque les había atraído su oficio. Todo lo necesario para una vida feliz siempre había estado presente, pero el problema era que al igual que se emborrachó tras la boda y se desplomó junto a las escaleras, así había seguido sin despertar verdaderamente hasta este momento. Su boda la recordaba, pero de lo que sucedió después de la boda, no podía recordar nada, excepto que había bebido, se había tumbado y había peleado. 40 años se desperdiciaron así. Las nubes blancas de nieve comenzaban poco a poco a tornarse grises. Estaba oscureciendo. «¿A dónde voy?», se dio Gregory con un sobresalto. «Debería estar pensando en el entierro y estoy en camino al hospital. Es como si me hubiera vuelto loco». Gregory giró de nuevo. Los huskies, más hambrientos que nunca, se esforzaron al máximo y finalmente cayeron en un pequeño claro entre los árboles, agotados. Entre los lamentos del artesano se escuchaba un golpeteo detrás de él, y aunque no miró, sabía que era la cabeza de la mujer muerta chocando contra la parte trasera del trineo. Y la nieve seguía tornándose más oscura. El viento se volvía más frío y cortante. «Seguir viviéndose», pensó Gregory. «Conseguiré más clientes, tomaré más pedidos. Daré el dinero a mi esposa,
y al concluir estas palabras dejó caer las riendas. Las buscó, trató de recogerlas, pero no pudo. Sus manos ya no se movían. No importa, pensó. Los Huskies conocen el camino a casa. Podría dormir un poco ahora. Antes del funeral sería bueno descansar un poco. Gregory cerró los ojos. Un poco más tarde sintió que el trineo se detenía. Abrió los ojos y vio ante él algo oscuro como una choza o un pajar. Hubiera bajado del trineo para averiguar qué era, pero se sintió tan vencido por la inercia que le pareció mejor congelarse que moverse, y se sumió en un sueño apacible. Se despertó en una gran sala con las paredes pintadas. La brillante luz del sol entraba por las ventanas. Gregory vio gente que lo miraba, y su primer sentimiento fue el deseo de mostrarse como un hombre respetable que sabía cómo debían hacerse las cosas. «Un réquiem, hermanos, por mi fallecida esposa», dijo. «Se debe avisar al sacerdote». «Oh, está bien, acuéstate», lo interrumpió una voz. «Pavel Ivanich», exclamó el artesano sorprendido al ver al doctor ante él. «¿Pero cómo demonios he llegado aquí?» Quiso levantarse y caer de rodillas ante el doctor, pero sintió que sus brazos y piernas no le obedecían. «¿Dónde están mis piernas? ¿Dónde están mis brazos? Tus piernas y brazos se han congelado y los he tenido que amputar. Para decir la verdad, es un milagro que sigas con vida. Estoy lamentándome. Gratamente perdóname. Si pudiera tener otros 5 o 6 años. ¿Para qué? El trineo no es mío, debo devolverlo. Debo enterrar a mi esposa. Qué rápido termina todo en este mundo. Y yo tengo tantas cosas por hacer. Tengo tantos trabajos pendientes». El doctor salió de la sala con un movimiento de la mano. El artesano nunca podría volver a trabajar o caminar. El fin.